Estamos de regreso, seguimos con este tema. La verdad es apasionante el conocer la nutrición, los alimentos y aquello de que lo que se dice que somos lo que comemos es la puritita verdad, y es cierto, pero también es el desconocimiento. Entonces ese desconocimiento nos lleva a nosotros mismos tomar muchas decisiones. En materia de nutrición, pues definitivamente estamos viendo que existen grandes retos y grandes desafíos, que por eso estamos invitando aquí a la maestra Xóchitl a que nos ayude, a que todo su equipo se integre a nuestro gran proyecto en salud, porque definitivamente que para poder revertir inclusive algo que reporta también la Organización Mundial de la Salud, que es una baja en el desarrollo o en el crecimiento de los niños, eso viene de lo que hablamos o comentaba ya antes, que hay que ir desde antes, o sea, prepararse inclusive para tener un hijo, ¿no? Y es que yo creo que por ahí está mucho el problema. Llegamos al punto importante y medular, que es el sobrepeso y la obesidad. Definitivamente la obesidad en todos sus niveles, sobre todo la más peligrosa, que es ya la obesidad mórbida, que eso obviamente ya entra en un punto en el que yo a veces me pregunto, ¿y cómo llegaron a eso? Y tú dices, pero ¿cómo es posible? No se pueden ni mover, o sea, ver esas imágenes y dices, wow. Probablemente desinformación, o también lo que decimos, esa parte de psicológica, de emociones, etcétera, que también es bien importante. Entonces, bueno, mucho lo hemos comentado anteriormente, lo vamos a retomar, de que la obesidad es la enfermedad, es la madre de todas las enfermedades, perdón, y es la enfermedad más difícil de tratar. Considerada tal cual ya como una enfermedad, la obesidad puede llevar a diabetes, enfermedades cardiovasculares como infartos, derrames cerebrales o problemas de embolias cerebrales, los trastornos musculoesqueléticos que pueden llevar a una discapacidad de una persona en poco tiempo y de alguna forma pues terminar con su calidad de vida. Y definitivamente también comprobadísimo que también la obesidad genera cáncer de endometrio, mama, ovario, próstata, hígado, etcétera. Entonces también es por eso, y pues yo le he llamado a la madre de todas las enfermedades, la obesidad, y creo que nosotros el proyecto que te comento que lo vamos a retomar el próximo año, que es un programa bien padrísimo que tenemos para combatir la obesidad, es o ponerle un alto a la obesidad, es justamente donde la nutrióloga nos lleva de la mano y nos ha llevado mucho, pero también el psicólogo, también los terapeutas, el activador físico, o sea, es un todo también. Y ahí hemos visto que es bien importante. Y si vemos que funciona, ¿por qué no puede funcionar a otras enfermedades, ¿no? Entonces, y obviamente, pues una persona que tiene ya un grado cierto de obesidad, que a simple vista se ve, normalmente va a tener el síndrome metabólico. Entonces, bueno, quedamos de que ya recorriste lo que es las primeras etapas de la vida. Me gustaría que ahora habláramos sobre la problemática o sobre qué situación se puede enfrentar o se está enfrentando el adulto joven, el adulto mayor, y entrar en ese sentido también con lo que es el síndrome metabólico. Bueno, definitivamente el adulto joven, además de estrés, vaya que sí, ¿verdad? Y depresión en la que actualmente se encuentran, sí. También trastornos de conducta alimentaria, y yo agregaría que si bien no está definido que obesidad forme parte, yo creo que se consideraría o es necesario se considere y se trate como tal. El caso de la obesidad en el adulto joven y en el adulto mayor tiene que ver también con el sedentarismo, además de una mala alimentación o de un consumo elevado de alimentos que no permiten, o más bien que permiten el incremento de porcentaje de grasa, y entonces ya por la composición corporal este incremento de grasa comúnmente se va a ir hacia la parte abdominal, y entonces en esta parte abdominal que generaría pues que el hígado empiece a llenarse de grasa, y entonces hay hígado graso, que haya incremento de los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre, que empiece a haber resistencia a la insulina, que el páncreas nos diga, oye, ya es demasiado la ayuda que te estoy dando, la insulina disminuye la cantidad que secreta, y la azúcar en sangre se empieza a elevar. Exacto. ¿Qué pasa? Pues entonces el detalle es que hay demasiado consumo de alimentos densamente calóricos, que yo en su mayoría atribuyo a los alimentos ultraprocesados, y luego
está la parte de que no estamos haciendo una actividad física que permita quemar ese aporte de calorías que nos dan los alimentos. Exacto. El sedentarismo, pues es también, me atrevo a decirlo, la madre de todas las enfermedades crónicas no transmitibles, porque la actividad física permite regular también los niveles en sangre de colesterol, de triglicéridos y de glucosa. Claro. ¿Qué pasa entonces? No como bien, soy sedentario, pues entonces sigue incrementando mi peso. La persona que vive con obesidad empieza a encontrarse con complicaciones muy básicas, desde el tema del estreñimiento, que es una de las más comunes por el bajo consumo de líquidos, sobre todo agua, de hidratación, pero también la baja cantidad del consumo de frutas y verduras que nos darían un aporte de fibra para poder tener una motilidad intestinal adecuada. Viene entonces estreñimiento, vienen hemorroides, viene el síndrome metabólico. ¿Y cómo lo podíamos definir? Pues a una cantidad de factores que atribuyen, como lo es la resistencia a la insulina, incluso ya la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, el ácido úrico elevado y tener una composición grasa en mayor proporción a nivel abdominal. Sí, las lipoproteínas están triglicéridos, colesterol altísimo. Elevados, así es. Entonces, claro. el síndrome metabólico sería la suma de todas estas posibles ya enfermedades crónicas no transmitibles, como lo es la hipertensión, la hipercolesterolemia o las dislipidemias y la diabetes mellitus tipo 2. Sí, ahora, la buena noticia es que igual se puede tener uno de estos trastornos, pero no quiere decir que se tiene todo el síndrome metabólico. Entonces, aquí lo importante es no ir poniéndole palomita a los demás, ¿no? O sea, o esperar a que lleguen, ¿no? Todavía faltan 3. No, pues si ya tienes uno, pues a batir los otros, a combatir los otros. ¿Qué pasa? Y lo platicamos con el sistema de salud. En México, de repente, resulta ser más fácil pagar las complicaciones que hacer una parte de programas de intervención en prevención en salud. Entonces, las personas que viven con diabetes no se conocen que viven con diabetes para empezar hasta que no debutan con pues con algún problema ya crónico. Y luego entonces ya traen la glucosa en 500, en 600 y ya es muy difícil revertir estas complicaciones, como lo es la enfermedad renal, la insuficiencia renal crónica. Que esa es ya la complicación principal de la diabetes. Exactamente, la hipertensión arterial. Y volvemos al punto medular, ¿no? La alimentación. Creo que la alimentación puede ser un pilar fundamental para lograr mejorar los niveles de glucosa y porque al final la glucosa, bueno, lo tomo como la parte que yo considero primordial de atender, pues es la que nos lleva a más complicaciones, sobre todo complejas, ¿no? Sí, claro. Y incluso irreversibles. Así es. Sí, y parte de esto lo estamos viendo, la fila o la lista inmensa más bien que hay de quienes están esperando un trasplante de riñón, por ejemplo. Exactamente. Que definitivamente lo que dices es cierto, o sea, tradicionalmente y en muchos países sucede lo mismo, sobre todo en Latinoamérica, pero tenemos una medicina, un sistema de salud reactivo. O sea, es como de que casi espérese a que le truene el riñón y luego viene, ¿no? Porque no tengo tiempo de hacerle de preservárselo, ¿no? Entonces, cuando sabemos que, por ejemplo, hay nutracéuticos y esquemas, digamos, en nutrición renal, que te permiten preservar los riñones hasta por 20 años. Pero sí se requiere, obviamente, de ciertos puntos de control de un especialista en nutrición renal. Toda esa parte yo creo que se hace muy, muy complejo, y eso complejo casi podría decir que es como sinónimo de difícil, de complicado. Entonces, si nosotros a veces lo vemos complejo, la persona que lo está padeciendo se le transmite de la misma forma. Dice, es que ya fue aquí, ya fui allá, o ya fui al seguro, dentro de 8 meses llego y me dicen que no, me quitan lo que me dieron, ahora me pasaron acá, y ahora resulta que me tienen que operar, o sea, no entiendo, ¿no? Entonces, sí hay o sea, se desvirtúa lo que es la teoría, y por eso me da mucho gusto porque tú estés en esa coordinación, porque ya lo del librito ahorita, no, o sea, falta desarrollar en los nuevos profesionales de la salud la parte clínica y sobre todo el sentido común y el criterio. O sea, qué barbaridad. Es que hay veces que dices, pero ¿cómo le dicen esto? ¿Cómo hacen esto? Ni siquiera tienen tacto, ni mucho menos un sentido común. Sí, considero, ¿no?, la parte humana también, o sea, ponernos en el lugar, así es. Oye, sí, a mí me pasaba en momentos que yo estaba con pacientes con diabetes en consulta, llegaban aterrados
aterrados porque me decían, es que me diagnosticaron diabetes, fui con mi médico familiar y me dijo, pues ya no coma tortilla, ya no coma pan, ya no coma plátano, ya no coma sandía, ¿no? Sí, yo ya no coma. O ya no coma, pero nunca era, ¿y qué le parece si lo derivo con la nutrióloga, el nutriólogo, donde le va a dar mejores opciones para alimentarse? Sí, claro. Y entonces llegaban personas que tenían 2 años sin comer sandía, ¿no? Sin comer un plátano, sin comer... Y es esa parte, el satanizar, el bloquear la alimentación, porque la palabra dieta, pues obviamente causa miedo, causa un estrés. Frustración. Y como el profesional de salud, y en particular a los nutriólogos y nutriólogas, la invitación es que sí es muy necesario la capacitación, es muy necesario la educación continua, la preparación, porque en salud, pues... habrá muchas investigaciones y todo el tiempo estamos actualizándonos, pero también es necesario la parte humana, ponernos en el lugar de la persona, porque el día que yo llegue con una persona a decirle, pues sabe que en su dieta le acabo de incluir salmón, porque es la única forma en que usted va a adquirir una cantidad de omegas, y pues la persona vive con un mínimo para comer al día. Ese punto es importante. Entonces... sí. Nos va a decir, pues el nutriólogo no sirve, ¿no? Porque claro, no me está cubriendo la necesidad. Ahí está, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, ¿no? Vamos al siguiente corte, claro, maestra Xochitl, y al regreso justamente vamos a hablar de un grave problema que hay en el mundo y que México no es la excepción. Estamos hablando se llama inseguridad alimentaria en México. Ese es el tema que vamos. Al corte.